Hola, hola mis niñas, mis niños, les voy a compartir la clase sobre el desafío 27 de su libro titulado Todo depende de la base. Vamos a continuar en este desafío viendo características de los triángulos, trazando alturas dependiendo del tipo de triángulo. En el desafío anterior vimos la altura y las bases del triángulo equilátero y el triángulo rectángulo. En esta ocasión vamos a ver características del triángulo escaleno y cómo es que quedan las alturas de este tipo de triángulos al trazarse. Pongan atención, vamos a utilizar nuevamente la escuadra que nos fue muy útil en la clase en el desafío anterior, y también vamos a ocupar la regla, así que por favor tengan a la mano los instrumentos que les acabo de mencionar para poder realizar las actividades del desafío. La consigna dice: en parejas y con sus instrumentos geométricos hagan lo que se indica a continuación. Lidia dice que en un triángulo cualquiera, según el lado que se elija como base, se puede trazar la altura. Muy bien, Lidia tiene toda la razón del mundo en lo que está diciendo, mis amores, porque cualquier lado de nuestro triángulo, cualquier tipo de triángulo que tengamos, el lado que nosotros tomemos puede ser la base, y en base a ese lado voy a observar el punto que está enfrente, que es el vértice, y en base a ese vértice y a esa base voy a trazar la altura, obviamente que apoyándome en una escuadra. ¿Para qué? Para que al momento de trazar la altura lo haga yo correctamente. Recuerda que la altura, cuando ya se traza, forma una línea perpendicular a la base de ese triángulo que yo estoy tomando. La base que yo estoy tomando junto con la altura que yo trazo forman una línea perpendicular o una recta perpendicular. Tú ya sabes, las características de las rectas perpendiculares son aquellas que se unen en un punto y al unirse forman ángulos perfectos de 90 grados. Tal es el caso de las alturas del triángulo, que al trazarse forman líneas perpendiculares. Ahora fíjate bien, dice, por ejemplo, ella trazó la altura H1 considerando como base el lado B del siguiente triángulo escaleno. Aquí te preguntarás que por qué la altura se abrevia con una H y no con una A. Porque altura empieza con A, no con H. Mira. Aquí te presento la palabra en inglés altura, se escribe de esta manera, y como las medidas que se utilizan son a nivel mundial, es decir, todo el mundo las utiliza y nos basamos en el sistema inglés de medidas, la abreviatura que se utiliza es esta, la H, porque significa altura, pero en inglés. Por eso siempre vas a observar que para escribir la palabra altura en las fórmulas o en las alturas de ciertas figuras siempre va a aparecer una H que indica altura, pero en inglés. Ahora bien, vamos a observar lo que hizo Lidia. Tú estás observando cómo trazó Lidia la altura. Ahí está trazada la altura de color rojo y ahí dice H1, que significa altura 1. Tenemos el lado B que representa la base. Lidia tomó este lado B como base y trazó la altura cumpliendo las características de las alturas. ¿Recuerdas cuáles son las características para trazar alturas del triángulo? La característica es que primero vemos la base o vemos el lado que vamos a tomar como base, que es en esta ocasión fue este, y vamos a ver cuál es el vértice que se encuentra enfrente de esta base. El vértice que se encuentra enfrente de la base sería este, mis niños, mis niñas. Por lo tanto, tengo que colocar la escuadra igualando uno de los lados de la escuadra a el otro lado de la escuadra que representa el lado de la base. Por lo tanto, Lidia tiene razón, así, de esa manera se puede trazar la altura de esta base. Mira, si tú colocas tu escuadra y igualas uno de los lados a la base del triángulo y igualas el otro lado al vértice que se tomó, que es el opuesto a la base, se cumple con la característica primordial. Siempre que tú vayas a confirmar alturas que estén trazadas, siempre coloca tu escuadra, y si cumple la característica de que
tanto la base como el vértice se igualan a la escuadra, esta altura está trazada correctamente. Y este es el caso de lo que hizo Lidia, que lo hizo muy bien. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Recuerda que todos los triángulos tienen 3 alturas y tienen 3 bases. Así que nos falta trazar las otras 2 alturas. Ya Lidia nos ayudó con esta. Yo te voy a ayudar con otro más, ¿vale? Con la altura número 2. Y voy a considerar como base el lado C. Este va a ser mi base ahora, este lado, el C. El vértice que está enfrente es este, sería este. Entonces, esta va a ser mi guía para acomodar mi escuadra de manera que no me vaya yo a equivocar. Lo que voy a hacer es igualar. Este vértice en esta ocasión sería el punto más alto. Déjenme disminuir para que puedan ver. Ahí, miren. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a igualar la base a uno de los lados de la escuadra y el otro lado de la escuadra lo voy a igualar al vértice para poder trazar esa altura. Por lo tanto, esta altura va a quedar de esta manera, mis niños. Fíjense bien. Este está muy fácil. Ahí está, ya tracé mi altura. Déjenme aquí hacerlo bien porque como que se me movió la regla y se ve un poco rarito. Ahí está. Y tú te das cuenta aquí que esta altura que yo tracé respecto a esta base y a este punto más alto que sería el vértice, forma una línea perpendicular a la base. Tú aquí te estás dando cuenta y estás observando. Ya tracé la altura número 2 de nuestro triángulo. Ahora, para trazar la altura 3, vamos a considerar como base el lado A. O sea, este lado va a ser nuestra base y nuestro punto más alto va a ser este vértice. Recuerda que el vértice que está enfrente del lado que se considera como base es el que nosotros vamos a ocupar para poder trazar nuestra altura. Pero aquí fíjate bien que si tú colocas, porque acuérdate que lo principal aquí es acomodar uno de los lados de la escuadra con el otro, igualarlo a tanto vértice como base. De esa manera vamos a darnos cuenta que la altura que se está trazando es correcta. Si esto no coincide, entonces no podemos nosotros decidir que es correcto. Fíjate bien, por ejemplo, si tú me dices que esta es la altura, nos vamos a equivocar, porque esta no sería la altura de nuestro triángulo respecto a esta base. Esta es la base, el lado A, y este es el punto más alto. ¿Qué voy a hacer? Pues igualar este lado, o sea, igualar tanto este lado como este lado a la base y al vértice. Y si tú te das cuenta y quieres trazar, y quieres igualar, aquí te vas a dar cuenta que esto no va a poder ser. ¿Ya viste? ¿Ya viste que no llega a la base este lado? Si tú lo quieres acomodar de esta manera, tampoco va a llegar. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Si yo lo acomodo, si acomodo este lado de mi escuadra a la base, tampoco llega al vértice. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo de acomodar bien mi escuadra, jalar un poquito la base hacia acá, de manera que yo pueda igualar. ¿Ya viste? Ahí ya estoy igualando tanto base como altura, como punto, como vértice, el punto más alto. ¿Ya viste? Aquí ya igualé al vértice, que en este caso es el punto más alto. Voy a marcarlo, a ver si no me queda mal trazado, porque está un poco difícil aquí con este libro. ¿Y qué hicimos con esta base, chicos? Lo que hicimos fue nada más ampliarla un poquito para poder igualar al vértice, porque no se podía de otra manera. ¿Ya viste? Mira, así te va a quedar, porque aquí recuerda la clave primordial para marcar las alturas es igualar la base al vértice y el vértice con la ayuda de los lados de mi escuadra. Esa es la clave. Al momento de yo igualar base y vértice,
quiere decir que estoy trazando esa altura de manera correcta, porque al trazarla, esa altura va a formar un ángulo recto de 90 grados. Y aquí te estás dando cuenta que tu regla hasta ya lo tiene marcado, mira, la escuadra ya tiene marcados los ángulos rectos, porque este lado y este lado forman un ángulo recto, una línea perpendicular que al juntarse forman un ángulo recto. Por lo tanto, esta es nuestra guía principal para trazar las alturas en todos los triángulos. Igualar base y vértice. Y ya cuando tenemos igualados base y vértice, ahora sí es momento de trazar nuestra altura, así como le fuimos haciendo en cada caso. Y de esta manera nos va a quedar nuestro triángulo. Espero que tú utilices tu escuadra para poder hacer los cálculos y poder dar una respuesta correcta, tal como te lo mostré en este desafío. Hasta luego, chiquillas y chiquillos.